Buenas tardes, bueno, buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Se escucha o no, por favor? Porque delante tuve un problema con el audio, entonces necesito saber si se escucha. Hola, Yanis. Se escucha ya. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Voy a pasar la lista después. ¿Se ve bien allá? Sí. Voy a mostrarles la plataforma. Y un ratito más paso la lista ya, porque esta hora es más corta que el día jueves, entonces tengo que aprovecharla al máximo. Además que tenemos que ver una nueva materia. A ver, aquí estamos Estoy entrando a la plataforma para mostrarles lo que está. Estamos acá. Como les dije, aquí iba a subir las próximas guías y aquí tenemos la última, que es la número 4. Sí, se llama intersección de la parábola con los ejes coordenados, que va a ser lo que vamos a ver hoy día y que ustedes tienen que ir completando, ¿ya? Entonces, los videos están todos subidos. Hoy día debería ser la clase número 9. Y les voy a contar que hoy día yo voy a terminar con esta guía número 4 y el próximo jueves con la número 5, que es la última, y el próximo martes tendríamos nuestra prueba en línea. ¿Sí? Sí, el día martes. Lo voy a anotar en la hojita, ¿ya? Entonces, próximo martes tendríamos la evaluación a través de la plataforma, de acá, ¿sí? O sea, eso va a estar aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? La actividad con nota que vamos a hacer. Y se va a tratar de todas estas guías que están aquí. Estas 4, más la que vamos a ver el jueves, que es la 5, todo eso va a entrar en la prueba que va a estar aquí, la voy a colocar, ¿sí? Debajo de los videos. Entonces, para que más o menos sepan dónde va a estar ubicada. Y voy a poner allá la información, ¿sí? Voy a abrir entonces ahora la guía número 4 para explicarles y para que trabajemos en ella. La idea es que ustedes en esta guía, ahora si no tienen la guía impresa, vayan llenando. Sí, ya. En el cuaderno vayan completando para que así, esto es lo que después van a tener que hacer cuando tengan que rendir la prueba, ¿sí? Entonces voy a poner aquí la información aquí, para que lo tengan más claro. Y la fecha sería, estamos acá, sería el martes 5, ¿sí? La próxima evaluación, martes 5 aquí, voy a colocar. No con rojo porque sería como... entonces, prueba de función cuadrática. Sería el día martes 5 de octubre. ¿Sí? Martes 5 de octubre a través de la plataforma. ¿Sí? Y entra todo lo que hemos visto, todas las guías que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, se los digo de antemano para que así en esta clase ustedes participen, porque de eso se trata, de que puedan aprender y después les pueda ir bien en esa prueba, ¿sí? Entonces, vamos allá entonces a la guía. Voy a
a poner una para ustedes. Una nueva. Espera un poquitito. ¿Anotaron eso, cierto? Voy a cambiarle el nombre del curso de ustedes. Ay, esta barra que se me pone por acá. Ya, ahí. Uy, delante la rayé toda. A ver, espérenme un poquitito que la voy a... Espérenme un poco que voy a ir al tiro a la... Aquí, sí. Voy a buscar otra copia. Voy a bajar todo esto. Voy a abrirla de acá. Sí. Aquí, es que no quiero que esté rayada porque si no se van a confundir. Y esto me ayuda a mí a saber qué le he enseñado y qué no le he enseñado, si que me falta algo. Y ahora sí. A ver si estoy compartiendo. ¿Dónde quedó? No, ya, al tiro. Acá. Al tiro la comparto. Ahora sí. ¿Sí? A ver. Ya. ¿Se ve bien la pantalla o se ve algo raro? ¿No? ¿Todo bien? Cualquier cosa me dicen, ¿ya? Porque yo no... A ver, en el chat. Ya, Yanis, gracias. Ya, entonces estamos aquí. Y como la guía se llama intersección de la función con los ejes coordenados, primero vamos a entender qué significa esta palabra intersección. ¿Alguno tiene alguna idea de lo que significa intersección? Esa palabrita. ¿Una idea así? No importa que se equivoquen. ¿Sí? Cuando se cruzan dos cosas, ¿sí? Sí. A ver, en el chat algo me dijeron. Donde se cruzan dos líneas. Muy bien, Eric. Donde se cruzan dos líneas. Pero ese cruce podría ser que no fueran necesariamente dos líneas. ¿Sí? Podría ser una figura, por ejemplo. No necesariamente tienen que ser dos líneas, pero generalmente se habla de dos líneas. Entonces, por ejemplo, como lo dije en la clase pasada, creo, esta calle Tucapel, ¿está aquí? ¿Sí? Tucapel con Alameda. Ellas se intersectan, ¿no es cierto? ¿Por qué uno dice por qué se intersectan estas dos calles? Porque se juntan en un puntito ahí. La intersección siempre es un punto, no cualquier cosa, es un punto. Ya, si no entendemos eso, no vamos a entender nada de la guía. Siempre es un punto. Pero no necesariamente esta intersección tiene que ser de dos líneas, ¿sí? Podría ser de un círculo con una recta, ¿sí? Y también aquí hay intersección. ¿A dónde estaría? Aquí se están juntando, en ese puntito, y en ese. Y en este caso tendría dos intersecciones, ¿no es cierto? Esto se le llama tangente a la circunferencia. Entonces,
Y podemos tener muchas figuras más en que hayan intersecciones, ¿sí? Pero de eso se trata la intersección. Entonces ahora vamos a tener a nuestra función cuadrática, que dijimos que teníamos dos tipos. Sí, tenemos una que es convexa, lo vimos en la clase pasada, y tenemos otra que es cóncava, ¿cierto? Y ahora vamos a tener a los ejes coordenados. ¿Cuáles son los ejes coordenados? La X, que es horizontal, y la Y, ¿ya? Entonces, supongamos que aquí tenemos a la X. Yo esto lo quería hacer con lápiz negro, y lo voy a hacer con lápiz negro porque me interesa. A ver, voy a borrar. Me sale más rápido así. Ahí tenemos las dos. Y el eje X, identifíquenlo siempre como de color rojo, que es la entrada, ¿no es cierto? Porque en las funciones siempre teníamos la entrada y la salida. La entrada la identificábamos con rojo. Entonces, supongamos que pasa así. Aquí tenemos la X. Entonces ahí se estaría intersectando con la curva en ¿cuántos puntos? 2, ¿cierto? Aquí habría uno, aquí habría otro. Ahí tiene dos intersecciones con el eje X. Pero acuérdense que el sistema coordenado tenemos X e Y, ¿cierto? Entonces ahora voy a dibujar a la Y, y la vamos a dibujar azul, porque siempre la salida la dibujamos de azul. Aquí tenemos a la Y. Y la Y también tiene una intersección con la curva, o con la parábola. ¿Dónde estaría? ¿Cierto? Justo por aquí. Ahí. Ahí está tocando a la curva en un puntito. Entonces, esta parábola tiene una intersección con el eje Y, una solo, y tiene dos intersecciones con el eje X. ¿Sí? Pero vamos a ver que no siempre tiene intersecciones con el eje X. Con el eje Y siempre va a tener una intersección. Siempre, en algún momento. Ya tendría que mostrarles ¿cómo se llama? El sistema coordenado para que vieran que siempre va a haber una intersección. Pero en el eje X no siempre, miren. Voy a dibujar en esta de acá. Voy a dibujar el eje X así. Porque podría estar así. Voy a borrar este de aquí para que no, mejor me sale más fácil borrar este y colocarlo acá. Vamos a colocarlo acá. Supongamos que está así, ¿cierto? Pero que mi eje X esté así, miren. ¿Sí? Entonces, ¿tendría intersección? No, porque la curva está abajo, ¿no es cierto? No hay intersección. Entonces vamos a ver eso, que podría ocurrir que no tenga intersección con el eje X, que tenga una sola intersección con el eje X, o que tenga dos intersecciones con el eje X. Eso puede ocurrir con la X, pero con la Y va a ser siempre 1. ¿Sí? Vamos a poner al eje Y por acá. Miren, lo voy a poner aquí. Y ustedes me dicen, no tiene intersección. Pero les voy a explicar algo. Sí, no tiene intersección para ustedes, ¿verdad? Pero recordemos que esta curva sigue, ¿cierto? Sigue, 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 se va como enganchando hacia allá y sigue. Entonces en algún momento, por allá remotamente quizás, va a tener una intersección allá. ¿Lo ven? Siempre hay. ¿Sí? Siempre va a haber. Lo único que la imagen va a estar corrida, va a estar en algún lugar, pero siempre va a haber una intersección. Ahora, yo les pongo figuras que para que vean la intersección, yo se las pongo sí, pero en su mente tienen que saber que si no aparece, por ejemplo, en la PSU,
Ya, no va a aparecer la figura como yo se las pongo, porque ellos ponen la figura al tiro así nomás, y que ustedes lo imaginen, ¿no? Pero ustedes ahí tienen que saber que en algún momento se va a topar con el eje Y, ¿sí? Ya, ahí tendríamos entonces, eso significa intersección, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio antes de empezar, porque por esto mismo que les estaba explicando, quiero que ustedes puedan ver, y aquí vamos a hacer, ¿cuál va a ser el objetivo de esta guía? Encontrar esas intersecciones, pero no solamente mirando la figura, porque si uno mira la figura, como que le queda claro cuál es la intersección, ¿verdad? Pero si no la veo y solamente tengo esta expresión, tengo esto, me dan esto, la expresión matemática o la representación matemática de la curva, con eso yo también puedo saber cuáles son las intersecciones, sin tener el dibujo. Entonces nosotros vamos a aprender en esta guía a encontrar las intersecciones, tanto viendo el dibujo como viendo la expresión matemática. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el objetivo del trabajo? Entonces, por ejemplo, en esta parte solamente vamos a mirar la figura, como para que aprendamos a mirar dónde están las intersecciones. Y más abajito vamos a aprender a buscarla con la expresión, ¿ya? Entonces, en la letra A de aquí, esta le vamos a llamar A y B. ¿Cuál sería la intersección con el eje X? Aquí. Por acá voy a estar escuchando, estoy mirando. Bien, Martín. El 0 sería la intersección con el eje X, ¿cierto? Porque aquí, si se fijan, estaría, voy a pintar con rojo la intersección con el eje X y con azul la intersección con el eje Y, ¿ya? Ahí tendríamos el puntito que junta a la curva con el eje, ¿cierto? Pero ahora si yo quisiera saber cuál es la intersección ahora con el eje Y, con el vertical, también en el 0. Entonces justamente esta curva, eso es para, por eso puse primero esta actividad, porque quiero que ustedes vean que tanto una intersección tanto puede ser con el eje X o con el eje Y, ¿sí? Y además, este mismo punto, además, es el vértice. Entonces, este punto es intersección, o intercepto también se pone, con X, es también el intercepto con y además también es el vértice. Se juntaron los tres en uno. No siempre se da eso. El vértice siempre lo vamos a colocar de amarillo, ¿ya? No siempre se da, ¿sí? Puede ocurrir que el vértice esté en otro lugar y tenga distintos interceptos. Veamos este, por ejemplo, letra B. ¿Cuál sería la intersección con el eje X aquí? Este es el eje X. Recuerden, ¿qué significa intersección? Significa el punto donde se junta la curva con el eje, ¿cierto? Se está juntando, aquí está la X. Con el X. No tiene. No, pues no tiene, ¿lo ven? No tiene intersección. No se está juntando en ninguna parte. Y esto después matemáticamente se van a dar cuenta qué ocurre. Ya lo vamos a ver después. ¿Por qué no se juntan? Pero no tiene intersección. Eso significa que este vértice que está aquí es que esta intersección es un número no real, porque todos estos números de las líneas de la X y de la Y son números reales. Y si existe un número no real, como los números complejos,
que me den en esta curva, significa que no va a topar la línea X, ¿ya? Pero lo pueden ver aquí en la figura, no hay intersección. Sí la hay con el eje Y, el 7. ¿Sí? Ahí estaría la intersección en ese puntito, que coincide más encima, coincide con el vértice, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo ese punto, ese 7? Si lo tuviera que escribir con coordenadas cartesianas, ¿cómo lo escribiría Martín? ¿Cómo escribiría? Acuérdense que las coordenadas tienen siempre un X, Y, ¿sí? Un X primero. ¿Cómo dijiste? Muy bien. Eso me va a servir a mí para lo que vamos a ver más adelante. Por eso empecé con esto, ¿ya? Entonces, las coordenadas siempre van a estar un X, un Y. ¿Cuál es el X de este 7 que apareció de este puntito? Es el 0, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos, parte con el 0, ese es el 0 de entrada, que lo colocamos siempre de rojo, y de salida tendría el 7. Entonces, así yo lo escribo. Esta coordenada me está indicando el punto de intersección del eje Y con la curva. Esta es la intersección con el eje Y, o el intercepto con el eje Y. ¿Me están entendiendo allá detrás? ¿Sí? A ver, díganme por favor. Ah, ya, Eric, gracias. Porque yo necesito también saber cómo van, porque si no cambiamos la forma de explicarles. Miren, ya, vamos aquí. A ver, veamos estas dos figuras ahora. La letra C y la letra D. No les puse letra, se me fue. Veamos esta. ¿Cuál sería la intersección ahora de esta curva con el eje X? Aproximadamente, no importa que... Aproximadamente, porque aquí no está como bien clarito dónde está la recta, ¿no? Pero aproximadamente, ¿dónde estaría la intersección del eje X con la curva? No tiene por qué ser exacto, ¿sí? Ya, mira, aquí justo en la mitad está el 5, ¿cierto? Y esto estaría en la mitad entre el 4 y el 5. Entonces aproximadamente sería como el 4,5. ¿Ya? Y acá tendríamos al 1 por aquí. Y por aquí entonces está en la mitad entre el 0 y el 1, sería 0,5. Entonces, ¿cómo anoto eso en pares ordenados? Sería así. Sería este puntito sería el 0,5 aprox. ¿Sí? 0,5. ¿Y cómo coloco la otra coordenada? ¿Sí? Acuérdense que tenemos coordenadas X, Y. X, Y. ¿Cómo sería la coordenada Y de ese punto? Porque yo aquí anoté el 5, ¿cierto? Ay, ¿qué me pasó con el lápiz? Estoy apretando algo. Se quedó pegado. Ahí sí. Y no sé por qué se pone así, pero... Sí, ahí, ya. Entonces aquí tendríamos entonces 0,5, ¿cuál sería el 0?
¿Por qué 0? ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? Pero yo necesito este punto, mira, Martín. Este que está aquí. Ese puntito y este de aquí, no, aquí. Si yo no me muevo de lugar, mira, yo quiero ver la intersección, es ese punto y ese. Tengo el 0,5, pero yo necesito ese punto, no moverme en el eje Y hacia arriba ni hacia abajo. Entonces el Y tendría que ser necesariamente 0, ¿no? A ver, piénsenlo. No, porque yo me quedo detenida ahí. Porque, a ver, mira. A ver, espérate, déjame borrarlo. Ya. ¿Tú qué número dices, Martín? 0,1. Ya. Yo te voy a dibujar dónde estaría el 0,1. Voy a agrandar esta cosa ahí. Espera un poquitito que lo vemos al tiro. No, si no, no se pierdan ni se desanimen, porque esto tiene una explicación. Mire, voy a dibujar el punto que me dijo el Martín. 0,1, ¿cierto? ¿Dónde estaría? Me pongo aquí y el 0,1 tendría. Esta es la entrada. Y la salida sería el 1, ¿cierto? Entonces el 0,1 estaría aquí. No, ya, pero por eso yo te estaba preguntando. Ah, tú estabas hablando del eje Y, la intersección con el eje Y. Ah, yo estaba preguntando todo el rato por el eje X. Ya, nos confundimos nomás. Entonces, ¿no? No, nosotros estábamos hablando del eje X. Que en el eje X no se ubica en el 0, porque no está en la intersección de las dos líneas de la X con la Y, sino que está un poco más al lado, que sería un 0,1 y 0,2. Eso está. A ver, espérate. A ver, dime. Pero yo creo que si fuera 0,1 iría hacia la izquierda. Porque el 0,1 iría para otro lado. Es que ¿sabes que no puedo? Es que no logro entender la duda de los chiquillos. ¿Cómo puedo elegir el primero 0,5? A ver, espérate, es que quizá. Sí, es que aquí, por ejemplo, esta distancia a esta, dicen que es como un 0,1, un 0,2. Eso estamos hablando, porque aquí estaría el 0. Ah, estamos hablando de. Ya, pero espérate, yo lo que estoy preguntando. Entonces, yo digo que es como, esta distancia es como un 0,1, 0,2. Espérate. Aclaremos esa cuestión, tiro. La que no es eso, ¿no? Aquí estamos dándole consistencia al valor de la. Ya. Tú estás hablando de ese pedacito de ahí. ¿Sí? Ya. Yo estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de este punto. De este. Pero si yo dije que sí, pues es 0,5 lo que sea. El 0,1. No. Porque no alcanza a pasar por el 0. Ya, espérate. Porque no sería ahí como el cuadrito. Pero espérate. A ver, si yo quisiera graficar el punto, espérate, el punto 2,3. Ya, ¿cómo lo grafico? Voy al punto 2 y subo hasta el 3, ¿cierto? Ya. Ese sería el 2,3. Si yo quiero ver cómo. ¿Está bien o no? ¿Pero está bien el 2,3? Sí. Ya. Ahora yo quiero graficar, suponte. Se está quedando ya. Quiero graficar este punto, ¿sí? Tengo que ponerme en el eje X. Quiero graficar el punto 0,5, ¿sí? Porque aquí está
Aquí está el 1, ¿no es cierto? Entonces este de aquí es el 0,5. Pero yo no... Este es el 0,5. Es que eso no estoy diciendo, si es como un 0,2 o algo así. 0,1. Ya, bueno, dije que podía ser aproximado. Pongamos el 0,1. Porque si fuera 0,5, la chica estaría como justo por al medio de este mismo cuadradito. No está como ya, bueno, sí. Está como tirado un costado. Pero ¿se acuerdan que les dije que era aproximado? Sí, ya aguantemos el 0,1. Yo estoy preguntando ahora por este número. ¿Cuál sería la I? 0, ¿cierto? ¿Qué dicen? Ya, entonces estamos bien. Eso es. 0,2,0. Ya. Supongamos que es 0,2 aproximado. Y por esto no vamos a pelear, ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué 0? ¿Por qué? ¿Por qué 0? Por eso mismo, porque me quedo ahí y no tengo que subir ni bajar. ¿Sí? No como este de aquí, que puede subir 3. Y aquí yo me quedo parada y no subo ni bajo. Entonces I vale 0. Eso era lo que yo quería que entendieran. ¿Sí? Porque no pasó lo mismo con este punto 2,3, ¿no es cierto? 2,3 aquí, este de aquí es 2,3, porque yo me puse en el 2 y subí hasta el 3. Pero aquí ya es 0,2, pero no subí ni bajé. Si no subo ni bajo es 0. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí. Ya. Eso era lo único que quería que entendieran. No. Ya, eso ya quedé conforme, ahora me entendí. A ver en el chat, ¿algo me dijeron? Ya, Eric, bueno. ¿Sí? Ahora quedó claro eso. Ya no importa que sea 0,2, o sea, era algo aproximado nomás. Porque lo importante es que entiendan eso de que la I vale 0 ahí. ¿Sí? Ya. ¿Ahora? Sí, por ahora. Sí, los chiquillos ya. No, porque eso está acá. No estaba por ahí. Sí, no, pero es que esta cosa está escrita en el chat. O sea, en el... Ya, entonces tenemos que el puntito de intersección tendríamos que aproximadamente 0,2. Le vamos a poner aquí 0,2 por aquí. No se enoje nadie. Pero es aproximado nomás, 0,2. 0,0. Esto es lo importante, que sea 0 eso. ¿Sí? Ahora el otro. El otro aproximadamente tenemos dos puntitos aquí de intersección. Tenemos S y tenemos S. Entonces el otro, ¿cuánto sería? Este otro, S. No, pues 4,5 o 4,2 si quieren ponerle por ahí, ¿cierto? También aproximado. Supongamos un 4,2 para que no peleemos por él. Y también sería el eje Y, ¿cuánto sería ahí? 0. Ya, esto es lo que a mí me importa que a ustedes les haya quedado claro. Que aquí es 0, ¿sí? Si eso no se entiende, no se va a entender lo que viene más adelante. Entonces, por eso que estaba ahí casi peleando conmigo. Entonces aquí, el I tiene que ser 0, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería? Esta es la intersección con el X, ¿sí? Eje X, aquí pusimos, eje X. Y ahora con el eje Y, ¿cuál sería? ¿Cómo lo escribo entonces con el eje Y? 6,0. Recuerde que siempre tiene que ir la X primero, coma la Y. 0,6. Muy bien. Ya. En eso no nos tenemos que equivocar. Y aquí es como difícil, un poco difícil verlo, cuando uno
está empezando, cuesta imaginarlo, pero aquí para llegar a ese punto de ahí, ¿sí? Yo tengo que partir de aquí, de la entrada siempre. Siempre entro por acá. Siempre entro por el eje X. Entonces me paro aquí, tendría el 0 y tendría que subir hasta el 6. Entonces sería 0,6, ¿sí? Es como que yo voy de una calle a otra, ¿no es cierto? De una calle a la otra, siempre tengo que partir de un lugar. Y siempre voy a partir desde el eje X. Entonces siempre me tengo que parar aquí. Siempre me paro aquí. En esta línea. Siempre tengo que estar parada allí. Y de allí subir o bajar. Si no subo, es 0. Si subo hacia arriba, va a ser un número positivo. Si bajo, va a ser negativo. ¿Sí? Pero siempre parada aquí al principio, no en otra parte. ¿Sí? Ya, ahora veamos la letra. Esta sería la A, B, C y D. En la letra D, ¿cuál sería aquí la intersección con el eje X? ¿Sí? Recuerden, váyanse al tiro a mirar la línea X, ¿cierto? Entonces, ahí cuando miran la línea X, empiezan a mirar la curva donde se juntó con el eje X. ¿Sí? Ahí tenemos, ahí me están hablando, no. Se están retirando más que quedan 4 personas en el... Ya se fueron, ya terminó la clase. Ya, entonces, ¿cuáles serían aquí las intersecciones, Martín? 0,6 dijiste. Acuérdate siempre, primero la X. Ya, dijiste 0. 0. Sí, para este puntito de aquí, ¿cierto? Ya, sería 0. Bien, 0,0. Y para el otro puntito, para este de aquí. Bien, 0,6. Ya, ahí estaríamos súper bien. ¿Sí? No, está mal. No me equivoqué. Está mal. Está mal. Oh, Martín, tú. Al final yo te seguí a ti. Mira, está mal. Me paro ahí, ¿cierto? Siempre el punto, siempre tiene que ir la X primero. Y la X aquí es 6. Es al revés. Ya estoy 6, es 6 y no subí ni bajé, entonces 0, ¿cierto? 6,0. ¿Sí está claro? Nadie más pataleó delante. Ya, ahora sí con el eje Y. ¿Cómo sería el eje Y? Yo sé que esto de repente cuesta, pero con la práctica uno lo aprende, ¿ya? Con el eje Y, 0,0. Bien, Martín, súper. Porque ahí no subo ni bajo y me quedo ahí, ¿cierto? 0,0. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro por qué delante me equivoqué? Ahí. Ya. Veamos esta de acá. La letra E. Intersección con el eje X. No tiene. Muy bien. No hay, ¿cierto? No hay intersección. Porque la curva está pasando abajo. No está tocando el eje X. Y ahora con el eje Y. Intersección con el eje Y sería... Ya.
Primero, mira, yo quiero llegar a este punto, Martín, al menos 8, ¿cierto? Pero siempre debo partir por el eje X. Entonces, para llegar a ese punto, ¿dónde me tendría que parar? En el 0. Me paro aquí, ¿sí? Me paro aquí en el 0. Siempre, siempre entrar por la X. Siempre entro por la X. Entonces me paro aquí, sería 0. Y luego para llegar acá al menos 8, tendría que bajar hasta el menos 8, ¿cierto? Entonces sería 0, menos 8. Ahí tendría a la intersección con el eje Y. Y nos faltaría la F. La intersección con el eje X aquí. Tendríamos, aquí estaría pasando por aquí y por aquí, ¿cierto? Entonces, tendríamos dos intersecciones con el eje X. Ya, yo quiero ese puntito de ahí, y no quiero subir ni bajar. 2,0. Muy bien. Y ahora quiero este de acá, sin subir ni bajar. Bien, Martín, súper. Menos 4,0. Ahí tendría las intersecciones con el eje X y me faltaría el eje Y. ¿Sí? Entonces en el eje Y tendríamos, quiero escribir este punto, ese de ahí. Para llegar ahí, ¿dónde me tendría que parar? ¿Ya? En la X, ¿en qué punto? Ya. Y entonces me pararía en el punto 0, ¿cierto? Para llegar allá. Y tendría que subir hasta el 8. Entonces, no sé si pueden ver lo que pretendo explicarles aquí. Las intersecciones con el eje X, miren, voy a devolverme para acá. Esto lo estamos investigando todos juntos, ¿sí? Aquí. Aquí solamente tenía con el eje Y. Veamos con el eje Y primero. En la intersección con el eje Y, siempre voy a tener 0 de partida, ¿sí? 0 de partida, miren, veamos la de acá. Intersección con el eje Y, ¿qué es lo que tenemos de partida? 0, ¿cierto? Intersección con el eje Y, 0 de partida. El otro es el que va a cambiar, pero el inicio va a ser siempre el 0, ¿sí? Entonces la intersección con el eje Y va a ser siempre 0, algo. Acá. Intersección con el eje Y sería 0, ahora coma menos 8. Pero aquí es 0. Y la última intersección con el eje Y sería 0,8. No importa el segundo, pero el primero siempre debe ser 0. ¿Sí? Con el eje Y. Ahora, ¿qué pasa con el eje X? Vamos a ver con el eje X. Aquí no teníamos intersección con el eje X en la B, pero sí teníamos aquí. Aquí descubrimos que el punto era 0,0, ¿cierto? Aquí teníamos 0,0 y este 0,0 era tanto la intersección con el eje X como con el eje Y. Y además era el vértice, lo tenía todo. Pero en este caso va a ser al revés, ¿sí? Con el eje X, este siempre va a ser 0. No importa lo que sea acá, pero este de acá va a ser 0 con el eje X. Estamos hablando de eje X. ¿Sí? Como justamente este las tiene todas,
con el eje Y también pasó lo mismo, ¿sí? Por eso que la única opción es que S sea 0,0. Luego, en la letra C, los interceptos con el eje X, ¿cómo son aquí? Las Y son siempre ceros. ¿Sí? Vamos a pintarlo de otro color mejor, para que no se confunda con eso. Aquí las Y son ceros, los X son cualquier número, ¿sí? Pero siempre la intersección con el eje X va a ser 0 las coordenadas de la Y. Y acá, aquí tenemos interceptos con el eje X, se fijan, aquí tenemos 0 y 0, ¿sí? Y aquí nuevamente tenemos intercepto que me dio 0, 0. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Entonces, las intersecciones con el eje X siempre el Y va a ser 0 y por otro lado la intersección con el eje X, ya me confundí, con el eje Y, la X va a ser 0 y con el eje Y, no, pues con el eje, ya, ahí está, no, ya se me confundió todo. ¿Sí entendieron? Ya. Ahora yo quedé confundida. Ahora, ya. ¿A qué hora termina la clase? Ya, entonces voy a tratar de explicarles esto. A ver si es que alcanzamos. Ya, miren, acá yo empecé con un ejemplo. Con el ejemplo de la zambullida de esta ave que cazaba el pez. ¿Se acuerdan? Ya. Aquí, a este le llamé referencia. El nivel del mar va a ser como el eje X, ¿cierto? Entonces aquí el ave llega, pesca y sale. Entonces, esta función, f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, representa la trayectoria que hace este pajarito. Entonces ahora, sin graficar, sin tabular, sin nada de eso, solamente con esta expresión de aquí, con esta, sí, esta es la expresión matemática. Acuérdense que dijimos que uno podía representar una función cuadrática a través de la expresión matemática y a través de la gráfica, ¿cierto? Y a través de la tabla también. Eran 3 formas. Y aquí, con esto solamente vamos a ver cómo sería la intercepción, mirando esta expresión y no la gráfica. ¿Sí? Porque aquí tenemos el dibujo, pero no tenemos los ejes coordenados para saber dónde está pasando el ave, ¿no es cierto? ¿Dónde está pasando? Por el 0, tanto, no sabemos. No está el dibujo. Pero con esto vamos a poder saberlo. Miren, ¿qué es lo que hay que saber aquí? Voy a dejar un espacio aquí. Entonces, quiero que recordemos esto. Que cuando nosotros teníamos la función, ¿sí? Y teníamos la entrada y la salida, y esta función se está llamando f de x igual x al cuadrado, ¿cuánto dijimos? Menos 2x menos 3. Nosotros, para saber la intersección con el eje x, ¿qué tenemos que hacer? Colocar un 0 de entrada, ¿cierto? 0, bueno, con el eje y primero. Con el eje y. Sí. Yo pongo un 0 de entrada y voy a saber el valor de salida aquí. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan acá, cuando el eje Y, siempre el que inicia es 0. ¿Lo ven? Eje Y 0, 0, 0, 0. Entonces acá yo pongo un 0 de entrada y el Y de salida me va a decir el intercepto con el eje Y. Entonces lo único que tengo que hacer es evaluar en el punto 0. Entonces hago lo siguiente. Escribo
mi función y reemplazo por el valor 0. Entonces aquí coloco 0, voy a evaluar en 0. ¿Qué significa eso? Borro la X y la cambio por 0. Ahí estoy evaluando en 0. Borro la X de acá y la cambio por un 0. Y aquí tengo multiplicación, ¿cierto? Entonces me queda. Voy a ver cuánto me da la función tomando el número 0. 0 al cuadrado me da 0. 2 por 0, 0. Aquí hay un signo menos, pero acuérdense que cuando trabajamos con 0, la verdad se va todo nomás. Y me queda eso, ¿cierto? Aquí tacho esto, porque son ceros. ¿Y qué me quedó? Menos 3. Este es el valor de salida, ¿sí? Este es el valor de salida del 0. Estoy diciendo que la función aquí está tomando al 0 y su valor de salida sería menos 3, ¿cierto? Menos 3. Entonces, la función cuando la entrada es 0, me da menos 3. ¿Qué significa? Que ese es el punto de salida. Entonces, esto de aquí se escribe así. Si lo quiero representar ahora en el plano cartesiano, este sería 0 de entrada y menos 3 de salida. Y ahí tendría mi punto sin mirar una curva, ¿sí? Sin mirar la curva. Solamente mirando la expresión algebraica yo podría saber cuál es el intercepto con el eje Y. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, aquí yo hice después la figura, ahí está la figura, y si se fijan, miren dónde está, ahí la dibujamos ya al tiro, ¿sí? 1, 2, 3 ya quedó dibujada. Entonces, aquí sería, parto de aquí del 0, aquí está el intercepto, y bajo hasta el menos 3. Entonces aquí el puntito sería 0, menos 3. ¿Ven? Ahora está hecha la figura. 0, menos 3. Ya, vamos a seguir la próxima clase. Vamos a hacer unos ejercicios para que esto nos vaya... Pero traten de avanzar ustedes porque aquí les dejé unos ejercicios. Esto se supone que los quería terminar hoy día, pero no pude. ¿Ya? Sí, pues. Sí. ¿Me entendiste? Sí. ¿Sí? Buena. Voy a salirme acá ya, chicos, nos vemos. Voy a tomar una fotito porque no tomé la lista. Así que voy a sacarles una foto, ¿ya? Ahí, ya. Ahí puse la foto. Chao, Martín, que le vaya muy bien. Mañana va a ir. Sí. De todas maneras, la profesora todas las días ha desarrollado y entonces, si tú te vas a la plataforma, puedes, y si ya no te queda claro,